Buenos días mis pequeñitos de quinto grado. El día de hoy nos encontramos lunes 30 de noviembre. Estamos terminando nuestro último día del mes de noviembre, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en casita. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro curso del día de hoy, del curso de historia. Así que vamos a empezar, mis pequeños. El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro virreinato del Perú. Vamos a conocer cómo se desarrollaban las clases sociales dentro de nuestro virreinato. Vamos a empezar cómo era la sociedad colonial. Muy bien, en las colonias las clases o grupos sociales estaban muy divididos. Lamentablemente no se respetaban los derechos de las clases bajas. Estaban los negros, que eran traídos como esclavos desde África y en condiciones inhumanas. Muchos morían durante el viaje en barco. Luego aquí eran vendidos en el mercado para realizar diversas tareas. Se podían leer anuncios clasificados en el periódico de esa época, como por ejemplo: vendo esclavo negro, sabe cocinar y trabajar la tierra. También eran exhibidos en la Plaza Mayor. Se realizaban subastas y eran vendidos al mejor postor. Se hacía lo mismo que con los animales de carga. Muy bien, en la época colonial eran muy divididas las clases sociales y bien marcadas, como nos dice. Existía demasiado el racismo, discriminaban demasiado a los negros, a los mulatos. En la cabeza estaban los españoles, después venían los criollos. Después venían los indios y por último estaban los negros y mulatos. Las clases sociales estaban divididas jerarquizadas en los siguientes grupos sociales. Había dos grupos sociales. Un grupo donde estaba la República de los Españoles y el otro grupo donde estaba la República de los Indios. Muy bien, vamos a mirar un poquito más aspecto acerca de la República de los Españoles en la colonia. Muy bien. Según Wikipedia. Muy bien, la República de Españoles fue, junto a la República de Indios, una de las dos formas de organización sociopolítica en la Nueva España. Esta forma de organizar a los españoles no fue tan ordenada como la República de Indios en lo legislativo. Además, estaban subordinados por las leyes de Castilla. En este tipo de organización estaban los españoles y los criollos. La existencia fue más implícita que expresa. Solo se hace expresa cuando tiene que normar sus relaciones con los indios. Se consideraban como españoles no solo a los criollos, sino que también a aquellos que tuvieran una proporción reducida de sangre de indígenas. Por otra parte, estaban la República de los Indios. Ya, en la República de Indios estaba conformada por todos los indígenas nobles, es decir, todos los descendientes de la élite cusqueña incaica y de la panaca reales. Fueron también nobles reconocidos aquellos indígenas descendientes de las grandes tribus. Entonces, existían estas dos clases, estas dos repúblicas, la República de los Españoles y la República de los Indios. Después va a venir la República de los Indios. Vamos a hablar aquí más específicamente. Fue implantada por el virrey Toledo. En la República de los Indios había dos clases, la nobleza indígena y los indios tributarios. La nobleza indígena, descendientes de la élite cusqueña incaica y de la panaca reales. Los indios tributarios conformaban a los indios comunes que realizaban los trabajos más pesados. ¿Ya? Entonces, la República de Indios se dividió en dos, nobleza indígena y indios tributarios. Después tenemos la República Española, que también se dividió en dos, en los peninsulares y en los criollos. En los peninsulares fueron muchos los españoles que llegaron a las Indias con la ilusión de obtener fama y fortuna. Después tenemos a los criollos, eran llamados criollos
los hijos de españoles nacidos en América. Ya, a eso se les llamaba, se les consideraba criollos. A los hijos españoles nacidos aquí en América. Aquí tenemos un mapa conceptual acerca de la nobleza. Tenemos dos, los peninsulares y la India. En los peninsulares eran los nobles nacidos en España directamente. Indiana eran criollos que compran títulos de nobleza en América. Después venía la clase media, que estaban los españoles y criollos comerciantes y profesionales. El pueblo eran los españoles y castas pobres dedicados a oficios menores. Después venían los indios y después venían los negros esclavos. De esa manera estaba distribuida nuestra nobleza colonial. Peninsulares, indias, después venía la clase media, el pueblo, los indios y al final estaban los negros y esclavos que ustedes han visto cómo eran tratados. ¿Ya? Eran tratados de una manera muy drástica con ellos, que los vendían como cualquier, ¿ya? Muy bien. Las castas, ¿qué son las castas? Muy bien, para explicar mucho mejor, las castas es el cruce entre las mujeres vernaculares, hombres españoles, esclavos, negros, originó una mezcla racial que no estuvo contemplada por la corona durante el inicio de la conquista. Muy bien, entonces nos dice que la casta es el cruce entre mujeres de muy alta alcurnia con hombres españoles y esclavos negros, originó una mezcla racial. Para entender un poquito más acerca de las castas. Muy bien. A ver. Las castas, como se dice, es el cruce de mujeres vernaculares, hombres españoles y esclavos negros que originó una mezcla racial, que no estuvo contemplada por la corona durante el inicio de la conquista. Los hombres resultantes de estas mezclas fueron los que cargaron con toda la crudeza del aparato social colonial. Los mestizos eran hijos de padre español y madre indígena. Si bien no eran parte de la República de Indios, no estuvieron exentos del tributo, pero lograban trabajar en oficios menores y como ayudantes de artesanos. Fueron rechazados tanto por los criollos así como por los indígenas, pues ambos grupos le reclamaban su lado infecto, que no hacía parte de ellos. Los mulatos eran hijos de padre español y madre negra esclava. Fueron considerados esclavos y no tuvieron mayor suerte durante su vida colonial. Al igual que los mestizos, ocuparon cargos menores, barberos, escribanos, artesanos y agrícolas. Después tenemos a los zambos, que eran hijos de padre negro y madre indígena. Fueron los que corrieron con mayor suerte, pues como eran hijos de madre libre, fueron igualmente libres, a pesar de que el padre era esclavo. Y al no ser inscritos en los padrones indígenas, no pagaron tributo alguno. ¿Ya? Entonces, esto es la casta, una mezcla, ¿ya?, entre españoles, esclavos y mujeres vernaculares, como nos dice acá. Aquí podemos ver algunas razas que ya les había mencionado. Español, indígena, salía un mestizo. Negro, español, nos salió una casta mulato. Indígena, negro, nos salió una casta zambo. Aquí podemos ver zambo, las castas. Si bien es cierto, hoy en día ya no se admite las clases sociales ni el racismo, ¿no? Nos debemos de tratar todos por igual. Ya no existe que la clase alta, que la clase del blanquiñoso. No, ya no. Todos somos y debemos de ser tratados por igual. Pero en esa época había demasiado racismo. No se le toleraba a las personas de color, ni tampoco a la gente que no tenía dinero. Eran muy crueles con esas personas.
A un mulato. Acá tenemos algunas castas. Español, nacido en el Perú, aún nacido en América, era considerado un criollo. Criollo, salía criollo. Español e india, un mestizo. Español y negro, un mulato. Negro e india, un zambo. Mestizo e india, un cholo. Mestizo español, salía mestizo e india, salía un cholo. Mestizo española, salía un castizo. Mulato española, salía un morisco. Español y morisca, albino. Negro y zamba, zamba prieto. Muy bien, estos eran en la época colonial. Basta decirles, hoy en día no se clasifica a nadie por el color de su piel. Todos debemos de ser tratados por igual. ¿Sí, mis tesoros? Bien, mis vidas, ahora sí sacan su cuadernito de historia, colocamos nuestra fecha. Lunes 30 de noviembre, nuestro último día del mes de noviembre. El valor de la esperanza. Ya saben que tienen que pegar ahí la separatita, mis vidas. Después escribimos, demuestro lo aprendido, Virreinato del Perú y trabajar solamente las respuestas en tu cuaderno, ¿sí? A mirar muy bien el video, a trabajar como debe de ser, mis pequeños. Bien, hasta luego, mis pequeños hermosos. La alegría no está en las cosas, está en nosotros. Así que ahora sí, a trabajar con mucha alegría. Desde acá les mando un fuerte abrazo a todos ustedes.